Hola jóvenes, buenas tardes. Los saluda Cristina Márquez de su clase de Literatura 2 para nuestra última videoclase del semestre. El día de hoy vamos a hablar del último subgénero narrativo, que es la novela. Entonces, pongan mucha atención, espero el tema sea claro y de su agrado. Hemos estado hablando a lo largo de este semestre de muchos subgéneros narrativos. Hablamos de la epopeya, de la fábula, del cuento, hablamos de leyendas y de mitos. Llegamos al último de los subgéneros en aparecer, que fue la novela. La novela generalmente es como ustedes le llaman a los libros. Casi siempre es me prestas un libro o voy a leer un libro. Generalmente suele ser una novela. Que son narraciones extensas y generalmente en prosa. La característica principal de las novelas es que son largas, son narraciones o historias extensas. La extensión, es decir, cuántas páginas suelen tener las novelas, generalmente ronda entre las 300 y las 1300 páginas. Sin embargo, hay novelas que pueden tener menos, unas 150, por ejemplo, y hay novelas que pueden tener un poco más. Entonces, esto varía, pero generalmente están en ese rango que les acabo de mencionar. La novela se desarrolla en la época moderna, es decir, tiempo después del Renacimiento. Ya surge de una manera un poco más actual, pues, que el resto de los de los subgéneros narrativos. Una característica clave de la novela es su espíritu de libertad, ficción y complejidad. Se hacen las novelas porque así como otros subgéneros les pueden parecer insuficientes y por eso surgen otros, se hacen las novelas porque el cuento ya no les fue suficiente, ¿no? Entonces dicen, no, necesitamos contar historias más grandes, crear universos más amplios, sentir esta libertad por parte de los escritores, ¿no? De que pueden crear un universo completo de historias, de personajes, de tramas complejas, puede haber más de un problema dentro de la misma historia y todo esto. Entonces, las novelas pueden llegar a ser muy complejas precisamente por este espacio que tienen los autores para crear todo lo que se les dé la gana, básicamente. Los antecedentes de las novelas ya habíamos mencionado que son las epopeyas, ya que las epopeyas ya habíamos contado que son historias también muy largas. La diferencia de las novelas y las epopeyas es que las epopeyas siempre tienen temáticas muy parecidas y que estaban escritas a manera de poema, y las novelas no van a tener, por así decirlo, esa limitación. Las primeras novelas que surgen son las novelas de caballerías, o más bien las primeras que también se hacen como más comunes o leídas. Las novelas de caballerías, como lo dice su nombre, son novelas protagonizadas por caballeros, ¿no? Caballeros que van a luchar y que defienden su reino y cosas así. Una de las más famosas es la novela de El Amadís de Gaula, que precisamente es un caballero. Esta es una novela, me parece que del siglo de 1500, y pues trata acerca de las aventuras de este caballero. Las novelas se popularizan mucho con el uso ya más común de la imprenta en el siglo XVI, y las que más se popularizan son novelas pastoriles y novelas picarescas. Las novelas pastoriles pues suelen tratar temas, como lo dice el nombre, ¿no? De pastores, de la vida de la gente común. Muchas de ellas eran historias de amor y cosas así. La novela picaresca trataba acerca de un personaje principal que era un pícaro, es decir, como generalmente un niño muy travieso y que pasaba por cosas tristes pero también divertidas. Hay una novela muy importante dentro de todas las novelas que se han escrito, que es la novela de el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A esta novela se le dio el término de novela total. ¿Por qué? Porque dentro de ella se abarcan muchísimas cosas. Dentro de ellas puedes ver elementos de novela de caballerías, de novelas pastoriles, de hasta fábulas,
un montón de cosas y de géneros se manejan dentro de esta gran novela, que es española. Y algún día les tocará seguramente escuchar más acerca de ella. Para lo que es el siglo XVIII se popularizan las novelas de aventuras. Tenemos la novela de Robin Crusoe, que a lo mejor han escuchado, que es de este personaje que va por los mares teniendo aventuras. Este es de un autor llamado Daniel Defoe. Y las novelas de los viajes de Gulliver. Este seguramente también lo han escuchado antes. Este es de un autor llamado Jonathan Smith. Entonces, las novelas de aventuras, pues generalmente, como le dice el nombre de este género, tenemos estos personajes que se aventuran, que se embarcan en diferentes experiencias muy interesantes. Para la época contemporánea, es decir, la que tenemos como más cerquita, más a partir del siglo XX, para este momento surgen muchos temas dentro de muchas áreas, ¿no? Va a haber muchas corrientes como las que platicamos al inicio del semestre con épocas literarias, como fue el psicoanálisis, el existencialismo, el surrealismo, el realismo mágico, entre muchas otras cosas. Entonces, todo esto va a influenciar a los escritores de novelas y se va a ver reflejado en las historias que cuentan las novelas. Algunas muy representativas de esto son American Psycho, 100 años de soledad, Rayuela, Ahora, entre muchas otras. Por ejemplo, en American Psycho se hace un poco una crítica al materialismo, al existencialismo, también a lo que tiene que ver con la psicología, pero de una manera muy diferente, ¿no? En 100 años de soledad hay muchos elementos de realismo mágico, en Rayuela hay mucho de existencialismo, en Aura de surrealismo también. Entonces, todas estas corrientes y todo esto, estos nuevos movimientos ideológicos que se dieron en la época contemporánea, pues se reflejaron en muchas novelas. Asimismo, chicos, hoy en día, esto ya lo he comentado varias veces en clase, la novela es el género que más se lee, ¿sí? Es de lo que más compran tanto jóvenes como adultos. E incluso, muchas novelas se han llevado a series de televisión o a películas. Por ejemplo, sagas que ustedes conocen de películas, tanto de libros, generalmente pues siempre empiezan como libros y luego pasan al cine. Sagas como Harry Potter, de J.K. Rowling, sagas como Los Juegos del Hambre de Susan Collins, Correr o Morir, me parece que también muchas de ellas son juveniles, pero también otras no son juveniles exactamente y también se llevan a la televisión, como Game of Thrones, por ejemplo, también es una saga de novelas muy, muy popular. Entonces, este género suele gustar mucho y suele enganchar mucho a los lectores precisamente porque es como tener pequeños universos o pequeños grandes, ¿no? Porque sí tienen una extensión bastante considerable. Bueno, además hay muchas novelas que ya se escribieron hace varios siglos, por ejemplo, novelas de 1800, que aún así se popularizan mucho y se siguen llevando al cine y se siguen adaptando otras cosas y siguen llamando la atención de las personas y tienen nuevos lectores. Historias como Mujercitas, que ya es una historia que tiene varios siglos, siguen llamando la atención. Historias como Orgullo y Prejuicio, como Cumbres Borrascosas, entre muchas otras, podemos decir que son atemporales. ¿Por qué? Porque nunca dejan de llamar la atención y siempre tienen nuevos lectores. Entonces, bien, les había prometido yo en clase que les iba a compartir una lista de recomendaciones de novelas, ya que obviamente este semestre pues tiene tanta cantidad de cosas y de temas que sería imposible que aparte leyéramos una novela. Entonces, todas estas novelas que van a ver en la lista son novelas que yo he leído antes, pero que decidí incluir aquí porque creo que son una muy buena manera de empezar. Si ustedes casi no suelen leer novelas y aún así, aunque sí suelen leerlas, pues igual todos estos libros son libros muy buenos que les recomiendo mucho. Muchos son de autores latinoamericanos o mexicanos, pero hay otras que no.
Entonces, todas estas novelas que pueden ver aquí, se las recomiendo ampliamente. Creo que si no están acostumbrados a leer, creo que les van a gustar mucho. Y si están acostumbrados, también creo que les van a gustar mucho. Esta es la primera parte de la lista. Si igual quieren que les platique más acerca de una de ellas, me pueden enviar un correo y con gusto lo haré. Bueno, voy a cambiar de diapositiva. Igual si ustedes están interesados en leer alguna, pues le toman foto así en el celular, no hay ningún problema. Y aquí les tengo otra, se movió un poco la diapositiva, pero bueno, ahí me parece que alcanzan igualmente a ver la lista. Estas son algunas otras que les recomiendo y ojalá si leen alguna me platiquen qué les parecieron. Muy bien. Esto sería todo por el tema de la novela. Traté de irme muy rápido porque sé que todos ya estamos bastante cansados. Entonces, sí, si necesitan por alguna razón revisar con más calma algo, esa es la ventaja de las videoclases. Nos vamos ahora sí con nuestra última actividad del semestre. Nuestra última actividad consiste en hacer un esquema organizando la información vista el día de hoy. Las recomendaciones de novelas no tienen que incluirlas. Si alguien quiere mencionar así como algunas como parte de su esquema, pues adelante. Pero principalmente me gustaría que para hacer el esquema se enfoquen en lo explicado en estas dos diapositivas. Muy bien. Entonces puede ser el esquema que ustedes quieran, un cuadro sinóptico, un mapa conceptual, un mapa mental, un cuadro comparativo, lo que gusten. Solo asegúrense de que esté hecho a mano y de que esté muy completo. Muy bien. Ya, última cosita que les pido en el semestre. Muy bien. Y bien, antes de que se vayan, por favor, aún no quiten este video. Jóvenes, les quiero agradecer profundamente y desde el fondo de mi corazón todo el esfuerzo, toda la atención que pusieron este semestre. No me pude despedir de ustedes como me hubiera gustado por Zoom, tanto por calidad de internet como porque teníamos que hacer otras cosas, pero realmente me quería tomar el tiempo de decirles gracias. Ha sido un semestre muy difícil, sé que no solo para mí, sé que también para ustedes. Sé que muchos de sus profes hemos pedido muchas cosas. Siempre intenté, siempre intenté como aligerar todo lo que pude la carga, tratar de ver los temas de la manera más sencilla, más rápida posible, de que viéramos todo de manera completa, pero no sobrecargada de textos ni de nada. Siempre traté también de respetar nuestros horarios de clase, la actividad que pusiera pues que correspondiera al día y todo eso. Y pues quería agradecerles mucho su esfuerzo, a pesar de que pues no tuvimos la oportunidad de convivir tanto como, pues me imagino que también ustedes como compañeros, ¿no? Pero como maestra y alumnos, a pesar de ello, a través de sus trabajos siento que pude conocer una parte de ustedes. Les agradezco muchísimo el esfuerzo. Siempre notaba cómo algunos de ustedes aprovechaban las actividades para sacar su creatividad, para sacar sus opiniones. Espero que la literatura les haya llamado la atención de alguna manera, que mi manera de enseñar también de alguna manera les haya hecho las cosas un poco más amenas. Por mi parte fue un gusto haber sido su profesora. Si nos volvemos a ver o si me toca volver a trabajar el próximo semestre con ustedes, va a ser un honor para mí volver a encontrarlos. Chicos, ustedes en estos momentos siguiendo con la escuela, siguiendo adelante, a pesar de la situación que estamos viviendo, están haciendo un trabajo enorme y se los quiero reconocer y se los quiero aplaudir. Pronto, esperemos, tendremos la oportunidad de volver a vernos a los ojos cara a cara, de poder ser aún más cercanos, pero espero que a pesar de la distancia hayan sentido que aquí estuve y aquí sigo para ustedes y que a pesar de todo esto hayamos logrado hacer más que un curso, hacer más que una materia y de, ay, ya se acabó y ya lo pasé y qué bueno. Espero haber dejado
algo más que eso con esta materia. Y para lo que me necesiten, tienen mi correo, ahí estoy. Muchísimas gracias.